sufre la hemoglobina cuando está afuera, los glóbulos rojos que van guisando y van oxidándose la hemoglobina. Entonces, el primer día se toma más o menos de color rojo, luego un violáceo, negruzco, ¿no? Azul, verde y finalmente amarillo. Depende también de la ubicación de las lesiones, ¿no? No es lo mismo una lesión, por ejemplo, en áreas tal vez más resistentes, por ejemplo, en la parte del muslo, en la parte externa, que en los brazos, por ejemplo, en la parte interna, ¿no? Que es mucho más laxa. Entonces, el tiempo, primero que la lesión va a ser mucho más evidente, y segundo, que el tiempo de borrarse, desaparecer, va a ser mayor, ¿no? Entonces, hablamos de contundentes duros. ¿Qué agentes pueden ser contundentes duros? El celular. Un martillo. Un martillo. Sí, a la distancia. Una piedra. Una piedra, Martillo. un martillo. ¿Cómo de todo? ¿Qué más? Una tabla, un mazo, fierros, ¿no es cierto? Y las flexibles, La correa. ¿qué más? La rama, ¿qué más? Las correas, las sogas, los cables, las mangueras, ¿ya? Entonces, acá tenemos toda la secuencia de coloración. Primero aquí, después esto de acá, que se torna media negruzca, violácea oscura y finalmente se torna media amarillenta, media negruzca, ¿ya? Entonces, la equimosis va a dar mucha información, ¿no? En relación a la data o al tiempo, como mencionaba acá, ¿no? Entonces aquí está la clasificación, los cambios de hemoglobina, hemosiderina, hematoidina, hematina, etc., ¿no? Entonces la primera podría ser esta de aquí, luego esta y va cambiando el tiempo, ¿okay? Entonces eso nos va a dar información del tiempo. Ustedes vean una evaluación de lesiones, tienen necesariamente que, como otra característica adicional, aparte de las que ya hemos mencionado, consignar el color, que es importante, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de equimosis, que son las equimosis por presión digital o digitopresión, ¿sí? Ocasionadas por el golpeo de los dedos, ¿okay? Entonces, por pinzamiento, mecanismo de pinzamiento o presión, y van a generar pues, lesiones ovales o bastante redondas, ¿okay? Generalmente esto es frecuente verlo en violencia familiar, ¿no? Por las zamaqueadas que le dan ahí, ¿no? Entonces, hay que describir cuántas hay, eso, el número es importante, las dimensiones, ¿okay? Y dónde están ubicadas. También pueden encontrarse otro tipo de equimosis ya en lesiones mucho más severas, por ejemplo la estrangulación con mano, y es importante. En el cuello, sobre todo, cuando la presión es intensa, se puede acompañar de desconexión o estigmas uñales. Si la huella, la media luna de la uña, puede quedar marcado. O, llega el esfuerzo, generar descoordinaciones y después, en la parte inferior, las equimosis por presión. ¿No? Ya hablamos de los agentes contundentes, ¿no? Tienen características especiales, entonces van a rodear los contornos corporales, ¿no? Entonces uno puede darse cuenta rápidamente si ha sido un agente contundente duro o uno flexible, ¿no? Que se va moldando, ¿no? Las dimensiones, la longitud es importante, la forma, por ejemplo acá, ¿no es cierto? ¿En qué creen que haya recibido este niño jovencito? ¿Ah? ¿Qué tipo de correa? ¿Ah? Es una correa gruesa que tienen esos implantes de metal, así, ¿no? Poquitos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces eso es importante. Describir, por ejemplo, acá están bien separados con una distancia similar, las dimensiones, entonces eso es importante. ¿Ya? Aquí ha llegado una parte de repente de un
un látigo, una correa, y acá son balas. En los agentes tienen cordones, mangueras, etc. ¿no? Otra forma de equimosis son las petequias. Son lesiones bastante pequeñas, puntiformes. La mayoría está relacionada con procesos asfícticos, por lo menos en la parte de medicina legal. ¿no? Cuando ustedes vean, tanto en personas en vivos o en cadáveres, y encuentran petequias, es muy probable que el mecanismo de muerte haya sido asfíctico. Y en los vivos también. ¿ya? A veces hay que buscarlos. ¿no? A veces el esposo celoso agarra a la señora, la estrangula y con la mano le pone algo. Entonces van a ver petequias en la región submentoniana, detrás de los pabellones auriculares. ¿ya? En este caso, por ejemplo, en la región palpebral también y acá alrededor. ¿no? ¿Estamos? Y hay que verificar en cadáveres. A veces se acompaña incluso de hemorragias dentro, hemorragias subconjuntivales. ¿no? En algunos otros tipos de agresiones por sofocación se puede encontrar en el fondo, en la boca. ¿ya? ¿Ven acá? ¿no? Entonces hay que ser muy meticuloso. Una evaluación de medicina legal, ya sea vivos o muertos, en cadáveres, no se puede reconstruir. No vas a volver después de 2 días o 3 días para que encuentren las mismas lesiones. Muchas veces desaparecen. Y en cadáveres, peor. ¿no? El proceso putrefactivo los va a destruir. Luego también hay este de acá, se llama sustitución. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? Chupetón. Chupetón. Suena bonito cuando tú le digas a tu enamorado chupetea. No, gila. Suena más, ¿no? Solo que te vas a aprender cosas. Lo sabe, ¿no? Más si son de ingeniería, las patas no saben. Son abogados, ¿no? Bueno, entonces, encima mis alumnos deben saber. Si no son mis alumnos, no saben, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de generación de esto, producción de este tipo de presión? ¿no? Es contundente, lo hemos dicho, los equimosis, cada uno tiene una forma, además, un mecanismo de producción. Unos son agentes contundentes duros, flexibles, otros son de mecanismo asfíctico, y esto es por la generación de presión negativa o succión. ¿ya? Entonces, la forma es muy característica, los lugares también son característicos, ¿no? Sobre todo esto, sin dejar de que también en algunos casos dificultades sean normales en la pareja. La mayoría de las veces los encontramos en casos de agresiones sexuales. ¿no? Pueden estar en el cuello, pueden estar en los brazos, en los senos, en los muslos. ¿okay? En algunos casos, además, se puede acompañar de impresiones dentales. ¿no? ¿Ya? Intensas, ¿no? Intensas. ¿ya? Son lesiones bastante ovaladas. Muchas veces en el fondo se puede encontrar un punteado petequial. ¿ya? Y eso del peine es mentira, en ese caso. Pasan el peine para que borre, no lo vean. ¿no? ¿Ok? Entonces se llama sugilación. ¿ya? Luego tenemos otras lesiones mucho más severas, digamos. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una lesión mayor a nivel vascular. De tal manera que el contenido hemático va a salir al intersticio y va a formar una bolsa hemática, ¿no? ¿Estamos? Entonces ese es el hematoma. ¿Okay? Por ejemplo acá tenemos aquí, hay también hematomas subunguales. Acá cuando hablamos de hematomas no estamos hablando del tamaño en este caso. ¿ya? Una vez me tocó un debate con los genios de las vacas sagradas de Lima. ¿ya? Era un caso de agresión sexual. Y vamos a ver cuando nos corresponde el tema, hay un desgarro y al fondo hay un hematoma pequeño. Y se describe, porque una colección es un hematoma. Y es una colección hemática. Es otra cosa. Tiene ese tamaño. ¿no? Muchas veces también probablemente han encontrado una pequeñita colección subungual y también es un hematoma. ¿no? Entonces describí el certificado, buscaron un perito de parte, vinieron los de Lima y me dijo, ¿cómo es posible que ustedes con tantos años de experiencia
haya puesto que es un hematoma. A ver, ¿cuál es la observación? No, es que eso no es un hematoma. Muy bien, quiero que me diga cuál es el concepto de hematoma. El hematoma es una colección de sangre. Muy bien. ¿Tiene alguna medida? No, no hay volumen. Puede ser pequeño, puede ser grande, mediano. Entonces, que acá se describe. Es una colección hemática. Es un hematoma. ¿Cierto o no? Sale mal. Entonces, ahora, muchas veces los abogados, acá tú estás viendo que hay una conexión, ¿no? Aquí probablemente también. Entonces, yo tenía el estilo de poner ya no hematoma porque los bandidos, como yo les enseñaba medicina legal, algunos ya eran abogados, sabían que era un hematoma. Entonces decía, pero doctor, ¿usted ha visto la colección de sangre? ¿Qué le pone? Tumefacción con equimosis de tanto por tanto. Si me preguntaban que podía ser un hematoma, lo más probable es que sí, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero no lo hemos visto. Aquí también hay otros. Ahora, ¿cómo podemos, ya somos médicos, cómo podemos decir si eso no es? ¿Qué le pedimos? Pues mostramos, ya, le mostramos. ¿Ah? Cirujanos, yo perfilando, ¿ah? ¿Qué hacemos? Una eco de partes blandas, ¿sí o no? Una eco de partes blandas se te va a indicar, entonces ya tienes algo objetivo. Si tú quieres ser objetivo, le pides, le das una orden que se haga una ecografía de partes blandas y ahí te va a decir que hay una colección. Luego tenemos otro tipo de lesiones que son las escoriaciones, o conocido como raspón de rasmillones, ¿no? Pero cuáles, pues el mecanismo es que haya contacto, deslizamiento sobre superficies irregulares, rugosas, etc. ¿no? Entonces va a haber un desprendimiento del tejido superficial. ¿no? Hay terminales nerviosas, hay vasos, entonces va a haber sangrado, va a haber dolor. ¿no? Produce luego una costra serosa y cinemática. ¿no? Entonces, también aquí nos puede dar información del tiempo. Cuando es reciente, la sangrecita, va pasando el tiempo y se va calcificando. Luego viene el descamarse y finalmente queda una lesión media rosada, igual que las heridas. ¿no? Y en el tiempo blanquita y desaparece. ¿no? Entonces pueden haber diversos tipos de expresiones. ¿no? Este caso es un caso de agresión sexual, ¿no? ubicadas en varios lugares, colisiones. Estos otros son por caída, tránsito, por ejemplo. ¿no? También si uno es muy detallista, uno puede verificar de dónde ha sido la escoriación, la dirección. ¿no? Luego tenemos escoriaciones fungiales. ¿no? Ahora ya no son comunes, sino son como acrílicos. Agente contundente, agente causante. ¿ah? Ok, entonces por ejemplo acá 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos veces, ¿verdad? Dos arañadas. ¿O han sido dos? Diferentes. Una acá y lo vio, digo, ¿no? Por eso no hay que trampear. ¿no? Entonces igual, el desprendimiento de las capas superficiales, muchas veces hay que verificar bien, ¿no? En este caso, se acompaña a veces con un muy superficial, parece una equimosis, ¿no? Pero si no lo verifica, va a haber desprendimiento de tejido, entonces son escoriaciones. ¿ya? Igual aquí, acá, no sé qué han hecho, toda la espalda, ¿no? La región dorso lumbar. No salió la foto más abajo. ¿no? Aquí, estas, mucho cuidado, un carterazo en vez de dejarle huellas, pueden dejar en el tiempo huellas. ¿Sí o no? Bueno, cuando son muy profundas, te van a dejar huellas. ¿Y qué color queda? Color marrón, me gusta. ¿no?
Entonces pueden pedir una evaluación por deformación de rostro, que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, no es una deformación en sí, pero es una huella, se llama huella indeleble. Entonces, mucho cuidado. Entonces, caras son lineales, múltiples, en esto de la progresión, ¿no? También se puede verificar cómo ha sido la lesión, ¿no? También se puede verificar si han sido autolesiones. Por eso uno tiene que ser muy observador. El médico se caracteriza por eso. Observa. ¿Ya? Si le vas a creer lo que te dice, pierdes. Una vez vinieron dos señoras, estaban yendo a un matrimonio. ¿No? Era la catedral y la capilla. O sea, la verdadera y la trampa, ¿no? Hablando previamente. Y se agarraron. Entonces la trampa, más lo agarró y la otra pobre señora no pudo defenderse, fue a hacer la denuncia, y la otra viva fue primero a la otra comisaría y llegó antes. Entonces vino, por esa desgraciada, siempre la tratan de desgraciada a la firme, ¿no? Siempre la desgraciada. Pero la otra la querida, ¿no? ¿Sí o no? Entonces llegó la suplente, ¿no? Y doctor, me cosa desgraciada, me ha arañado, mire lo que me ha hecho. Y estaba con sus cosas así. Mire lo que me ha hecho. ¿Y cómo te ha hecho, doctor? Me ha agarrado así y me ha agarrado así, doctor. No, no es cierto. Solita se había vendido. ¿Ya? Y encima, como van todas pericas, ahí se ponen ese brillito y todo lo demás por acá y por allá, esas cosas. En sus uñas estaba el brillo. Lo que pasó acá eran escoriazones, pero brillantes. Entonces le dije, muéstrame sus uñas. ¿Pero qué, doctor? Me muestre, no muestre. Le dije así de frente. Usted se ha hecho solita, ¿no es cierto? No, ¿cómo cree? Ya. En este momento le voy a cortar las uñas para mandarlo a estudiar. Porque ahí debe estar su propia piel. Le mando un ADN y usted va a pagar 1.900 y pico que cuesta el ADN. ¿Está? Y a mí no va a venir a tener. No, pero es que ella también. El problema de usted, la nueva cosa. Escribí la lesión que estaba, la trayectoria, la dirección de arriba hacia abajo, ¿no? Y las características que tenían esos brillitos y todo lo demás, que coincidían con los brillitos que tenían, ¿no? Los lesiones. Una punta de las uñas. Conclusiones, autolesiones. Ocasionado por abajo, no requiere incapacidad. ¿Por qué? Porque son autolesiones. ¿No? Después vino la pobre señora, que era más o menos como lo que era. Con lesiones severas. Pues uno tiene que verificar, igualito las heridas. Que vamos a ver más adelante, las seguimos. Y igualito me llaman a Jauja, para estar en Concepción trabajando, me llamaron Jauja. Sí, doctor, ahí hemos detenido un borracho. Y está en la carceleta. Tiene que ir allá a volar. Bueno. Entonces está. Sí. Es lo desgraciado de los policías. Miren lo que me han hecho. ¿Qué te han hecho? Me han hecho así. Y acá también. Debería. Ya. Describí autolesiones. Luego tenemos otra variedad de escoriaciones hacia el surco. Los surcos explorativos. Están más relacionados con estrangulaciones, con lazo. ¿Ya? Estrangulaciones con lazo. Este es un caso, este es un niñito. La mamá media locuaz. Le amarró con unos pasadores en las orillas. Gracias a Dios no falleció. ¿Ya? Estos otros sí son escoriaciones. Igual, las escoriaciones también van a dejar lesión del patrón. Vamos, ¿ya? Las soguillas, por ejemplo, la trama de la soguilla, las cadenas, etc. ¿Ya? Entonces aquí hay contacto, presión, inflexión. ¿Estamos? O sea, contacto, presiona y el lazo va a correr. Entonces va a producir y se va a acompañar de presión, ¿no? Y parece que si es una bala o un surco, una escoriación y homicidios, anulaciones, suicidios también, etc.
Cuando hay reducción, cuando hay secuestro es igual. Luego vienen estas lesiones, ¿no? Ya las conocen ustedes, ya no son cortes, ¿cómo se llaman? Heridas. Resolución de continuidad de la piel, ¿sí? Entonces unas heridas. Dentro de esas heridas hay diversidad. ¿Estamos? Acá esta es lineal, esta es lineal. Acá, ¿qué creen que va a haber? ¿Qué haber? Una chaveta, ¿sí? Metido acá. Bien hecho esto. ¿Ya? Igualito esas menos, pero estamos. Y esta, lo vamos a ver más adelante en otra clase, son lesiones de post-bala, por proyectil. Esta de acá es considerada como una herida contusa, porque hay, o sea, la velocidad y la masa pequeña del proyectil va a generar características que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿alguien se atreve a describir esto? Haciendo su segundo, llegó un paciente acá. Alguien que lo describe. Herida cortante de 6 centímetros. ¿Nadie? Nivel de tercio medio de la planta del pie derecho. Tenemos una herida cortante de 5 centímetros, con bordes regulares, limpios, ubicado en la región plantar, en el tercio medio de la región plantar del pie derecho. Muy bien. Vamos. Entonces, 5 centímetros nada más. Porque esta de acá sí, pues, 7 ya está suturada acá. 7, 8. Sí. ¿Y puedes verificar la profundidad? También. Vamos. Ya, pues, están ustedes haciendo su serum, van a llegar así. Que es dimensión, el ancho, la profundidad. Porque puede haber compromiso de algún o lo que sea, pues describan eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces son, en este caso, el concepto de la solución de continuidad de la piel, o la ruptura de la piel, agentes filocortantes y otros más que vamos a ver. Los mecanismos son diversos, también dependiendo de cada herida, ¿no? Pueden haber lesiones que son muy superficiales, pueden haber lesiones que van a complicar o van a ocasionar daño en profundidad, que ahora lo vamos a ver. Pues aquí tenemos heridas cortantes. ¿Ya? Herida cortante. Trazos lineales, limpios, como dice su compañera. Probablemente ustedes vean dónde está el punto de entrada y dónde está la salida. Ya comentamos cómo es el flujo. ¿Ya? Los mecanismos, ¿cuáles son? El contacto, ¿qué más? Presión y deslizamiento. ¿Sí o no? Pues si alguien me da un cuchillo y lo agarra así de la hoja, no puede pasar probablemente nada. Pero si lo agarro fuerte porque a mí me lo quiere quitar y jala, ¿sí o no? Entonces igualito, tienen un arma con filo cortante, toma contacto, presiona, desliza. Y se genera la solución de continuidad, ¿no? Esa es la herida cortante. Entonces siempre hay que describir, ya su compañera ha descrito muy bien las características, ¿no? Trazo lineal, continuo, fondo en B, ¿no es cierto? La superficie se abre como si fuera así. Entonces cuando quiere suturar, los dos coinciden, los dos labios coinciden. ¿Estamos? ¿Ya? El rostro ya les he dicho si es posible, ¿ya? Hacer una sudérmica mejor, ¿ya? No puntos separados. Entonces, ¿qué agentes son? Cuchillos, navajas, vidrios, gilets, ¿no? Bisturí también. Luego tenemos la herida contusa. Acá el mecanismo es directo, es diferente, ¿no? La acción por el peso y la masa de un agente contuso duro. Entonces la lesión va a ser irregular. ¿Ya? Pero no solamente eso, como en este caso, sino que alrededor se va a acompañar de otras lesiones. Puede haber colesiones, puede haber equimosis, puede haber hematoma, en algunos casos puede haber incluso fracturas. ¿Ya? Si es irregular, por ejemplo, una piedra que está toda fea, toda irregular, ¡pam! Este muchacho va a haber áreas que van a estar indemnes, ¿cierto? ¿Ya? Agentes, palos, piedras,
punta 10 fierros, decía su compañera también hace un rato, por ejemplo. Aquí está el bate. Luego tenemos heridas punzocortantes. ¿Estamos? Esa es otra variedad. ¿Ya? Son el mecanismo es el contacto, la presión y penetración. Un agente con punta y filo cortante. ¿Estamos? Entonces, la lesión por afuera puede ser pequeñita. O sea, tú ves en la superficie, puede ser pequeña, como que ha pasado varias veces. ¿No? Una vez me tocó hacer una necropsia de un señor, tenía en la región precordial una lesión de menos de 2 centímetros, 1,5 se ve, 1,5 por 0,5, pequeñito. Pero había llegado al corazón, había cerrado la aorta, en esa de necropsia. Entonces, ¿qué había pasado? El señor, un malandro que me quitó el señor, fue a recoger el otro, tenía me metió y se escapó. El señor dio como 3 o 4 pasos. Vuelve acá. ¿Estamos? Aquí. ¿Ya? Entonces, lo que caracteriza, lo que diferencia, por ejemplo, una herida cortante, que la cortante tiene mayor longitud que profundidad. ¿Estamos? ¿Sí? También la punta penetrante, la longitud, la penetración es mayor que la superficie, ¿no? La profundidad menor. ¿No? Provoca lesiones, complicaciones en vísceras o órganos internos. Varias veces hemos tenido que hacer visitas al hospital para ver las complicaciones. Y llegan tarde, saludan y pasan. ¿Ya? No vamos a estar como llamadores. Pasen nomás. Entonces los agentes dijimos son agentes con punta y filo cortante. ¿Ya? Puede ser un filo, pueden ser 2 filos, como en las dagas, por ejemplo. ¿Ya? Cuchillos, espadas, limas, etc. Luego tenemos heridas contuso cortantes. Esto es lo más importante, ¿no? Heridas contuso cortantes. El mecanismo es doble, ¿no? Por ejemplo acá, aquí está la gente. ¿Ya? Tiene filo y tiene peso, masa. ¿Estamos? Entonces son lesiones sumamente severas. Realmente van acompañadas de fracturas, sección, pérdida traumática de segmentos. ¿No? ¿Estamos? Aquí le he dado entre el dedo, aquí en el rostro. Esto me hace recordar mucho un caso cuando fuimos me llamaron igual a Jauja. Eran dos albañiles, ¿no? Amigos, que trabajaban ahí un buen día, un sábado, pero se fueron juntos a gastarlo de la semana. Y entre borrachera y borrachera uno le dijo, ¿sabes que eres un corno junto? No puedo dejar de empezar a trabajar, ya caminar, no para nada. Entonces, como estaba zampado, llegó a la casa y la señora tenía una bebita por 6 meses. Entonces la señora estaba de costado durmiendo y la bebé acá. El malandro agarró y le metió a sus 3, 4, a la bebita también. Y después se colgó. Se colgó como 3 salidos tenía que hacer. Entonces, son lesiones de tipo contuso. ¿Qué más? Hay hachas, hay asadones, hay lampas, hay picos, ¿no? Todos esos son contusos por el peso y por el filo. En otra ocasión fuimos a Chupaca a hacer un levantamiento, un evangélico, me acuerdo, igualito, con su pico, la señora, ¿no? El evangélico era lo tengo mal. Luego vamos a ver heridas con pérdida de tejido. ¿Vamos? ¿No? Pérdida de tejido. Cuando son en el rostro, como en estos casos, por ejemplo acá, aquí, están comprando repuestos, creo. Cuando son en el rostro y hay este tipo de pérdidas parciales, ¿ya? Se considera como desfiguración del rostro, ¿ya? Ahora, las evaluaciones pueden ser desde ese momento, ¿no? Tienes que aclararlo, porque hemos dicho que el perito, sobre todo en la parte pericial,
tiene que responder el requerimiento de la autoridad policial fiscal, ¿no? Y a veces mandan y dicen reconocimiento de lesiones, pero ya desde este momento aquí ya se considera desviación. Entonces uno explica, pone en la descripción pérdida traumática del segmento, ¿no? Tanto por tanto, igual aquí, ¿no? Pues abajo le puedes calificar, lesiones severas, ¿no? Puedes poner una calificación, pero en observación le puedes poner, ¿no? Dada la pérdida traumática permanente de una porción de tejido que está ubicada en el rostro, esta constituye desde este momento una desfiguración del rostro. ¿Estamos? Entonces pueden ser mordeduras, por ejemplo. Varios casos hemos visto, acá también creo que les comenté, ¿no? Mordeduras, también hay gente con filo cortante, ¿no? Pueden haber lesiones de tipo traumática, ¿okay? Entonces pueden en el tiempo dejar secuelas muy severas, ¿no? Graves y permanentes, que constituyen desfiguraciones, ¿okay? Luego en las heridas de colgajo, ¿sí? Estoy asustando, creo que ya voy a darme tiempo para borrar todas las que se asustan cada vez. Parecen médicos, no le tienen miedo a nada. ¿Okay? Entonces son lesiones al colgajo, es decir, hay una porción del tejido que está unido al resto, ¿no? También igual pueden ser lesiones importantes, acá una tracción, ¿no? Igual de este lado, ¿okay? Entonces sección o tracción, esos son los mecanismos, ¿ya? El desprendimiento parcial, agente, puede ser importante, también mordeduras, tracción manual, etc. ¿Ya? Luego vienen las lesiones ya están relacionadas a las articulaciones y los huesos, ¿no? Entonces la primera es la luxación. La luxación es, ¿no? Igual puede haber rotación, en algunos casos hay caídas, hay tracción, etc. Entonces lo que va a comprometer básicamente son todos los componentes de la articulación, ¿no? Ligamentos, tendones, cápsulas, meniscos, la bolsa serosa. Aquí está cruzado. ¿Estamos? Aquí también. Entonces igual que en lo que veíamos en las fotos de la primera clase, creo que la segunda, ¿no? Uno va a encontrar qué cosa: limitación funcional, dolor, tumoración, ¿no? Entonces eso es lo principal. Generalmente no se acompaña de equimosis, pero sí hay una deformación y la limitación. ¿Estamos? Luego vienen las fracturas, ¿no? Las fracturas, la solución de continuidad, en este caso de los huesos, ¿no? La acción, el mecanismo es directo, agentes contundentes, duros, ¿no? Lo que les comentaba en uno de los casos que vuelve, el esposo de la abogada le metió un pablazo a la señora por defenderse, yo caí. Los accidentes de tránsito igual generan una serie de fracturas. Aquí están lanzadas, ustedes saben clasificar cómo son las lesiones, yo no lo voy a enseñar, ¿no? Si es única, si es fragmentada, si está desplazada, si está encajada, si está expuesta, etc. Todo eso hay que describir, ¿no? En la evaluación inicial y luego en el examen complementario, ya saben que la radiografía, la evaluación por el trabajo. ¿Okay? Entonces igual, hay deformación, en este caso sí va a haber acompañarse de tumefacción con equimos. Limitación funcional, deformación, ¿no? Hemos dicho en los mismos casos, pues, son lesiones expuestas. La clasificación que dentro de la valoración, lo que hicimos el otro día, cómo se calificaba la atención facultativa y la incapacidad médico-legal. Dentro de esas evaluaciones, las fracturas son las más severas, excepto las de nariz, por ejemplo, en las 2 semanas o 15 días, ¿no? Que son lesiones leves. Las demás pueden llegar a 25 con costilla, clavículas ya llega más, son 3, 4 costillas un poquito más, son huesos largos, igual pelvis, etc. Ya pasan de 60, 90, 120 días. Entonces son lesiones graves. Las quemaduras también son otro tipo de lesiones, ¿no? Que a veces en la tele pasan algunos casos, el desgraciado le ha echado combustible y le ha prendido el fuego, ¿no? Y resulta que el médico
El médico legista, los jefes de Lima le ponen nada más 8 por 4 por 18 por 15. ¿No? O sea, todo el mundo protesta, ese es un desgraciado, seguramente debe un líder, ¿cómo va a ser posible que no haya calificado tanto? Se califican dos criterios, ¿no es cierto? Y acá está la figurita que ustedes tendrían que conocer, pues, un examen, para el examen de CERU internado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de la superficie corporal está comprometido? ¿Estamos? Y segundo, ¿cuán profunda es la lesión? Kilogrados. ¿No? Entonces, contacto directo con agentes físicos que tendrán calor. ¿No? Bueno, también sustancias químicas. ¿No? Entonces, una boca y hervida, metal caliente, fuegos, etc. ¿No? Pues estos dos criterios tienen que valorar. La profundidad es el grado y el porcentaje. ¿Ya? Dependiendo de eso, entonces uno evalúa y puede ponderar. Por eso ya les he dicho, el médico tiene criterio, uno tiene que pegarse al hilito de la tablita. Si tú sabes defender lo que estás valorando, ¿por qué? ¿No? Entonces, acá tenemos varios tipos de quemadura. ¿Esto qué grado es? ¿Ah? Primer grado, ¿no es cierto? Eritema. ¿Esta de acá? Segundo grado. Las ampollas, las genes. ¿Esta? ¿Seguro? ¿Mis caras? ¿Esta de acá? Tercer grado. Y acá ya otro. Acá vemos un lechoncito que se quemó. ¿No? Y a veces les digo esto porque a veces el facilismo, yo juego con varios colegas acá en Huancayo, ¿no? En otros lugares que he apoyado en la Asunción, Cauca, entonces los colegas son mucho más detallistas. Acá nos llega un quemadito así, causa de muerte, carbonización, agente, fuego. Ni siquiera fracturada ni buscaba otra cosa. Muchas veces se ocultan causas de muerte quemándolos. De un balazo, lo estrangularon y le eché fuego. Se quemó, como estaba arribita, solito, así, suchosa. Nos ha pasado a varios. Cuando veamos asfixias, me vas a recordar, revisar. ¿Ves? Por ahí. Y este flujo ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Impresionado veo la foto. Por eso borramos la foto, la próxima clase puras letritas. ¿Ya? Y leemos así como tienen acostumbrado. Todos se leen. Y este flujo ya lo conocemos, ¿no es cierto? El proceso de clasificación de la lesión ya lo hemos visto. Entonces ya no ves más. Aquí está. ¿Cuántos han hecho práctica ya de virus? ¿Cuántas prácticas? ¿Qué han visto? ¿O han entrado a microbiología? ¿También? Está bien, muy bien. Eso es bueno. ¿Ya han visto certificación entonces? ¿Sí? Ya un certificado más o menos tiene esta estructura. ¿Ya? Entonces aquí arriba ustedes van a ver qué fecha se hizo y cuándo ya quedó. ¿Estamos? ¿Ya? Luego acá, donde dice Ministerio Público, acá se verifica en qué lugar dice, en cuál de las divisiones, ¿no? Puede ser Jauja, Concepción, Huaral, Lima, etc. ¿Estamos? Entonces ustedes van a saber interpretar. Luego viene acá, es de menores y de adultos. Y acá viene el número del certificado de ese año. ¿Estamos? Y el tipo de evaluación. En este caso es lesiones. Cuando BFL es con violencia familiar. LS es libertad sexual en mayores, IS es integridad sexual. Tienen un código, pero todos son correlativos. ¿Estamos? O sea, no es que estén separados, todo sigue corriendo. Luego viene toda esta parte que está hasta aquí, y es responsabilidad del personal administrativo. ¿Estamos? Solicitado, dice por los. ¿Quién ha solicitado? La Fiscalía de Familia, Penal, la Fiscalía Civil, en algunos casos, ¿no? La Comisaría, la Defensoría del Pueblo, etc. ¿A través de qué? Un oficio. Luego viene a quién se le va a practicar. En este caso es mayor de edad, viene con nombre, sexo, identidad, ¿no?
y la edad. Motivo, lesiones. Hasta aquí es responsabilidad, del personal administrativo. ¿Está? ¿Ya? Ellos ya saben que tienen que hacer. Si alguna vez ustedes tienen que hacer un reconocimiento, va a venir una solicitud, un oficio. Ahí le hacen escribir su nombre completo, que ponga con su DNI, su huella digital. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues señorita, es que está haciendo la mano. ¿Cuál está escrito? ¿Cómo se llama? Que nadie entiende. Número también. Y huella, ¿cómo va a poner huella? ¿Para qué sirve eso? Porque si se han percatado en medicina legal, supongo que deben seguir haciendo lo mismo. Le piden al peritado que escriba su nombre. Incluso los detenidos. Pone su número de DNI, pero ¿por qué y para qué? Preguntar. O preguntar y los médicos no le tampoco saben. ¿Ah? Porque a veces viene la gente y dice, no, pero yo no he pasado por acá. Yo no he pasado medicina legal, nunca. Oye, pero ahorita tu nombre, no. Ah, ya, ven por acá. Escribe acá tu nombre, tu DNI, tu huella digital. Llaman a la policía, es un boteo. Pero fue lógico, de huellas, verifica si es él o ha sido suplantado. ¿Está? Entonces aquí viene la data. ¿Qué dijimos que era la data? El otro día lo dijimos. No la data de lesiones, sino la data del certificado. ¿Qué era? Diablo. Chateando ahí con su enamorada. Su enamorada más importante que yo. No, no es cierto. No, pues entonces. Si te llama, ¿qué le vas a decir? ¿Con quién estás? Con el doctor Gonzalo. Estamos en clase. ¿En qué? En medicina legal. ¿Qué era la data? Dijimos que la data del certificado es la referencia que da la persona respecto al motivo de la oración. ¿Sí o no? Entonces tú le preguntas, señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vino? Entonces, ¿sabe qué, doctor? Me han agredido físicamente. Refiere a la agresión física. ¿Cómo? ¿Quién ha sido? ¿Un extraño o un conocido? No, es un extraño, pero ya lo identificamos, se llama fulano de tal. ¿Le pones el nombre o no? No se pone nombres. Ojo. No se pone nombres. Ya, pues conocido suyo, no lo conozco. Por persona desconocida. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Estamos? Ayer en la noche, estaba yendo a mi casa a las 10 de la noche. Entonces se refiere a agresión física por persona desconocida. El día era 31 de marzo a las 22 horas aproximadamente. ¿Estamos? Es una referencia que se da nada más. A veces los abogados se agarran de eso. Una vez me tocó ir al penal para una ratificación de un certificado que quería aceptar. Y el abogado, era una menor de 14 años que había sido agredida sexualmente. Entonces el abogado se me cae, doctor, ¿usted considera que una persona de 14 años puede identificar a la persona que está con ella o a su agresor? Sí, le digo. Una niñita de 5 años, si él fue, sí, pues el problema. Pero usted en el certificado no ha puesto el nombre ni el apellido, que según tengo entendido la menor le ha referido. No tenía por qué ponerlo. Pero estoy indicando ahí que este señor es un conocido. No es parte de mi responsabilidad ni investigar, ni tampoco he sido el testigo para dar fe de lo que he dicho. No, pero usted debe haber puesto. Óigale. Y si la menor me daba su nombre de usted como abogado, ¿le gustaría que lo hubiera puesto ahí?
¿Qué pasa si ese nombre, ese señor o esa persona no es el agresor? ¿A quién lo van a denunciar? Entonces no se pone nombres, ¿ya? Entonces esa es la data o la referencia. Y luego viene ya, dice, los peritos que suscriben certifican. ¿Qué era certificar? ¿Qué era certificar? Delegado. Tú sabes que hay unas cositas así que cogen y salen así como una cosa de ligas, como una liga por ahí. Entonces, tú haces así ingenieritos. Tú hablas así, ¡pah! Lo consigues, pero con un guante de box. Esos que están distraídos, chateando con su enamorada, ya los oíste, desde acá. ¡Fa! Equimosis en el ojo derecho. Pues vamos a practicar, todo tiene que ver el lado positivo, ¿no? ¿Sí? Primero que va a atender, segundo que vamos a tener lesionados acá, tercero que vamos a hacer un certificado, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es certificar? Escribir. Verificar de manera objetiva la existencia de algo, ¿sí o no? Entonces aquí, bien. Entonces algunos ponen siempre desde cabeza hasta los pies, de cabeza hasta los pies. Otros dicen así en forma horaria y después vuelves a la cabeza. Mejor de cabeza hasta los pies. Entonces no hay en la cara, no hay en el cuello, no hay brazos, miembro superior, tórax, ahí empieza. En este caso ya la equimosis violácea de 7x6 aproximadamente en epigastrio derecho. Y aquí en violácea de 7x6, todos son 7x6. Debe haber un agente específico, ¿no? Que tenga esas medidas. 7x6. ¿Ah? 7x6, 7x6. En región infraescapular izquierda. En extremidades. Equimosis violácea de 7x6 en rodilla derecha. En rodilla. Escoriación de 1/0.5 aproximadamente en el tercio medio de la región crural. ¿Cuándo es la región crural? ¿Dónde? Se da. Entonces, ¿qué características describe? Primero, Tipo de tipo de lesión. ¿Estamos? Tipo de lesión. Segundo, las dimensiones. Tercero, la ubicación. Ahora, cuando son equimosis, el color, puede ser la forma. Dijimos, ¿no? Sí. Pueden ser lesiones del patrón. ¿Sabes? Entonces, eso nos va a ayudar a qué? Conclusiones. Presenta lesiones traumáticas corporales recientes o ocasionadas por agente contuso. Atención facultativa, 2. ¿Sí? Recalificar. Imaginemos que aquí haya descrito o haya encontrado una deformación de la pirámide nasal. ¿Te califica o no? Sí. ¿Te califica o no? La lesión más grave. Ojo, que hay una deformación de la pirámide nasal. Con desviación derecha. Sí. Describe. ¿Califica o no califica? Sí. Sí. Bueno, sin miedo, si se equivocan, van a aprender. El compañero dice que sí. Esperamos la radiografía. Entonces acá, presenta lesión de edad. No califiques. Para poder establecer las atenciones facultativas y la incapacidad se requiere 2 puntos. Radiografía de huesos propios con informe, especialista. Segundo, evaluación por traumatología con informe. Cuando viene ese informe, recién, dependiendo de eso, haces una unidad con lo que has visto anteriormente y recién calificas. ¿Estamos? ¿Ya? Les decía, ya no será lesión, será lesión de guión, ampliación de reconocimiento o reconocimiento con historia clínica, etc. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ladrón dice, cree que todos son de su misma condición. ¿Qué va a pasar? Cuando tú pones esto y de pronto encuentras una fractura en la nariz, vas a tener que variar esto. ¿Sí o no? Entonces le vas a poner acá 5 por 15.
Entonces, el fiscal es el primero que chilla. Doctor, ¿por qué usted ha modificado la calificación? Seguramente no. ¿Sí me entiendes? Es bruto. ¿Estamos? Entonces, para evitar eso, preferible pides y con todo eso, recién haces la valoración. ¿Estamos? Bueno, acá el método, esas cosas, donde vi los delitos y los esas cosas son sutiles. ¿No? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Y doctor. ese certificado que ustedes lo analicen, revisen, díganle al médico, al jefe de su práctica, doctor, ¿podría mostrarnos el certificado que hemos visto? Pues, que imprima y que les explique cómo está. Ustedes aprendan a ver cómo se hace ese certificado. ¿Ah? Ya hablamos de atención facultativa, ¿sí? ¿Ya saben? ¿Sí? Los que no han venido, qué pena. Incapacidad, ya sabemos cómo se establece, ¿sí? Muy bien. Y aquí está la famosa tablita. Esto es un copia y pega de la guía de lesiones. ¿Estamos? Y todo está de lo normal, o sea, lo mínimo en la valoración de lesiones. Acá, con criterio, tú puedes alterar eso. ¿No? Todo eso. Ya dijimos cómo es el proceso de resolución de las lesiones. Hay una fase inflamatoria. Entonces, aquí es la primera, digamos, que es la que se va a valorar en la incapacidad médico-legal, ¿no? Ya lo explicamos. Tenemos un esquemita por acá. Ahora, dijimos también que las lesiones, cuando llega el juez, ¿cuál de ellas va a considerar? La atención facultativa, la incapacidad, multiplican, suman, restan. ¿Qué hacen? Hay dos, ¿no es cierto? Atención facultativa, por ejemplo. Ahí en esa decía 2 días, incapacidad médico-legal, sí. Alguna fractura será 5 de nariz, ¿no es cierto? ¿Ya? En una, por ejemplo, 3 costillas, fractura de 3 costillas, acá estarán 8. Ahorita vamos a tener reconocimiento médico. Número 3, una fractura de húmero. El húmero ya acá será como 12 o 15 por 60. ¿Cuál es lo que le vale al juzgador? Eficiencia. 5, 15, 30. Entonces, de acuerdo a eso, dijimos además, ¿no es cierto? Acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo califica el juez? Según el código. ¿Les dije? ¿Sí? Faltas. ¿Sí? Y las faltas van a ir al juzgado de paz letrado. De 11 para arriba, todas son lesiones. Y son lesiones leves, ¿ya? Juzgado penal. Hasta 29. De 30 a más son lesiones graves. ¿Estamos? Entonces, la incapacidad es la que va a valorar. Entonces, aquí ese cuadrito es lo que dices, ¿no? Ahora han venido ahí con chistes acá que son culposas, son dolorosas. Entonces, ¿qué es culposo? Violencia familiar. ¿Qué es culposo? Tránsito. Yo estaba borracho. ¿Sabes? Ahí debería ser un bueno, ¿cierto? Capaz de sacarle todo al fiscal. El fiscal también tiene su tablita. No, esto hay que denunciarlo por lesiones culposas. Antes, eso también se modificó la violencia familiar. Antes le podía romper el brazo en este caso, ese desgraciado, y todo era como violencia familiar. Todo era una violencia familiar, siendo lesiones graves. Eso ahora ya no. Como hay fractura, denuncia por, así sea su esposa, su querida, yo qué sé, ¿cierto? ¿No? A ver, me dijo un patrón, una vez me dijo, doctor, me ha pegado la madre de mi hijo extramatrimonial. ¿Cómo le dije? A ver, repite, no te rebobina, le digo otra vez porque no te entendí.
olvide lo que me ha dicho. Doctor, he sufrido violencia familiar por la madre de mi hijo extrafamiliar. De trampa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas lesiones están escritas en el Código Penal. Hay lesiones graves, leves. Ahora, lesiones graves no solamente es esto, o sea, que tenga 30 o más. Lesiones graves también, por ejemplo, son la deformación de rostro. Y ya no se ponen numeritos. Se evalúa, se valora cualitativamente. ¿Sabes? Entonces aquí está. Los que mutilan, los que ponen en peligro inminente la vida de él. Lo asaltaban, metieron un chavetazo ahí, el pobre llegó con las justas de emergencia, entraron a cirugía, 1,5 litros de sangre y lesión hepática. La pregunta es, ¿puso en peligro? Sí, al margen de la calificación, porque eso es un trauma abdominal cerrado con lesión de vísceras, mínimo 45 o 60 días, demasiado. Pero también está poniendo en riesgo la vida del paciente. Eso también, nos dicen los que mutilan. Vimos hace un rato las fotitos de las orejas, pérdida, traumático, un segmento. ¿Qué más? Lo hacen impropio en la función. También causan una incapacidad. Lo que ponemos acá, estos numeritos, son incapacidades temporales. ¿Estamos? Pero si producto de esta lesión perdió la función, ya va a ser una incapacidad permanente. Entonces ahí es donde se pone el número, se pone presenta incapacidad permanente. Y esta como una lesión grave. ¿Estamos? ¿Qué más acá? O que lo hacen, dice, anomalía psíquica permanente, que dura de manera grave también. ¿Ya? Física o mental. Ojo. Física o mental. O sea, no solamente estamos hablando de la integridad atómica. ¿Ya? Y acá dice de 20 o más días de asistencia de descanso, no son 20, son 30. Prescripción facultativa. Bueno, eso es lo que utilizan lo que está en el código. ¿Ya? También hay formas agravadas. ¿Estamos? Revisen el Código Penal para que ustedes conozcan por lo menos el artículo 121 hasta el 124. Lesiones graves por violencia contra las mujeres. ¿No? Pues aquí ya se considera de manera específica. O sea, no como violencia familiar, sino como ya lesiones graves. ¿Estamos? ¿Sí ven? Lesiones leves, culposas o dolorosas, generalmente son menos de 10. ¿No? Perdón, 10 hasta 29. ¿No? Lesiones culposas y lesiones preterintencionales. ¿Vamos? ¿Por qué es importante la valoración y el estudio de lesiones? Primero, para determinar si esas lesiones son traumáticas o patológicas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En las fotos que vimos la primera. Y el segundo, ¿son recientes o son antiguas? Generalmente las lesiones que se valoran son recientes. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo se llama recientes? Hasta 10 días más o menos. ¿Ya? Hasta 10 días. Más allá de 10 días. No, pero doctor, ¿sabe que yo tenía una eritemia? ¿Y qué pasó? ¿Se borró? ¿Sí o no? Ya no hay cicatriz. Esa cicatriz que está toda blanquecina, ya así todo irregular, ya no sé cuánto tiempo tiene. No, es que me hizo hace 5 días. Pero eso no me emociona. Son intencionales, son accidentales, fueron ocasionadas por terceros o son autolesivos. Hay que especificar. No, doctora, ahí porque usted ha puesto autolesiones y yo le mandó a alguien, está bien, pues. Estoy verificando que es una autolesión. A ver, señora, a ver, explíquele cómo ha sido. ¿Sí o no? Por miedo a que le corten las uñas, ¿las críticas? No, doctor, sí, tienes. Hay que explicar el agente causante, mecanismo, la data de la lesión, ya saben, o sea, cuánto tiempo de lesión tiene. Hay que establecer la incapacidad temporal. Todo lo que son lesiones que hemos visto ahí son temporales. O, en algunas ya complicaciones, ¿cierto? Son permanentes. Son simples, son complejas, hay daño físico, funcional, psicológico. Consideramos que
tiene que evaluar el psiquiatra, el psicólogo, lo pasamos. No. El caso es que más es el daño psicológico que el daño físico. ¿No? ¿Ya? Se requiere evaluación por especialistas, le pide. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? Pregunten ahora o callen para siempre. Ya saben que medicina rural es como un matrimonio. O hablas ahora o calles para siempre. ¿Sí o no? ¿Ya? Sí, ¿no es cierto?